La Biblia es un libro repleto de misterios y relatos fascinantes, y uno de los temas que ha capturado la imaginación de lectores y estudiosos durante siglos es el de los Nefilim. Estos enigmáticos seres, mencionados brevemente en las Escrituras, han sido objeto de numerosas interpretaciones y teorías a lo largo de la historia. ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿De dónde vinieron? ¿Qué rol jugaron en la historia bíblica? Acompáñanos en este recorrido detallado y entretenido para desentrañar el misterio de los Nefilim. El término Nefilim aparece en dos pasajes del Antiguo Testamento, Génesis 6 versículos 1 al 4 y Números 13 versículo 33. La palabra Nefilim proviene del hebreo Nefilim, que se traduce comúnmente como gigantes o caídos. Estos seres son descritos como una raza poderosa y temible que existió en tiempos antiguos. Génesis 6 versículos 1 al 4 nos dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje ha generado innumerables debates sobre la identidad de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Eran los hijos de Dios ángeles caídos, o simplemente hombres poderosos de una línea piadosa? ¿Y quiénes eran esos gigantes o Nefilim? Existen dos principales interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios. Una interpretación popular es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Esta visión es apoyada por antiguos textos judíos y cristianos, incluyendo el libro de Enoc, que aunque no es parte del canon bíblico, ofrece un contexto extenso sobre estos eventos. Según el libro de Enoc, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron gigantes. Otra interpretación sugiere que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el hijo de Adán, que se mezclaron con las hijas de los hombres, que eran descendientes de Caín. Esta unión, según esta teoría, resultó en una generación corrupta y violenta, lo cual llevó al juicio de Dios a través del diluvio. Los Nefilim son descritos como una raza de gigantes y varones de renombre. Su enorme estatura y fuerza los hacían temibles y poderosos. Se les asocia con la violencia y la corrupción que llevaron al juicio de Dios en forma del diluvio universal. En Números 13 versículo 33, cuando los espías israelitas exploraron la tierra de Canaán, reportaron haber visto a los Nefilim allí. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta mención sugiere que los Nefilim o seres similares aún existían después del diluvio, lo que plantea preguntas adicionales sobre su origen y persistencia. Una de las mayores preguntas es cómo los Nefilim pudieron haber existido después del diluvio, si este supuestamente destruyó toda vida excepto la de Noé y su familia. Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que los ángeles caídos volvieron a unirse con mujeres humanas después del diluvio, produciendo una nueva generación de Nefilim. Otra teoría sugiere que la línea de Cam, uno de los hijos de Noé, podría haber llevado el gen de los Nefilim, lo que resultó en gigantes en generaciones posteriores, especialmente entre los cananeos. Otra posibilidad es que los términos Nefilim y gigantes se refieran a diferentes grupos de gigantes indígenas que ya habitaban en Canaán y otras regiones, sin una conexión directa con los Nefilim antediluvianos. Los Nefilim han tenido un impacto significativo en la cultura y mitología. En el mundo antiguo, muchas culturas tienen leyendas de gigantes y seres divinos que se mezclaron con humanos. Por ejemplo, los mitos griegos de los titanes y los dioses que descendieron a la tierra tienen paralelismos sorprendentes con las historias de los Nefilim. En la literatura judía, el libro de Enoc y otros textos apócrifos amplían la narrativa de los Nefilim, describiendo sus orígenes, acciones y consecuencias. Estos escritos influyeron en la teología y la cosmología del judaísmo y el cristianismo primitivo. En tiempos modernos, los Nefilim han inspirado numerosas obras de ficción,
desde novelas y películas hasta videojuegos, donde a menudo son retratados como seres poderosos y misteriosos. La interpretación de los Nefilim varía ampliamente entre diferentes tradiciones y teólogos. Algunos ven las historias de los Nefilim como alegóricas, representando la corrupción moral y espiritual de la humanidad. Otros los interpretan literalmente, viendo en ellos evidencia de una época en que seres celestiales interactuaron físicamente con los humanos. En la teología moderna, los Nefilim a menudo son objeto de estudio en contextos de angelología y demonología, examinando el papel de los ángeles caídos y su influencia en el mundo antiguo. Algunos estudiosos consideran que las historias de los Nefilim reflejan preocupaciones antiguas sobre la pureza de la humanidad y la intervención divina en respuesta a la corrupción. Aunque la mención de los Nefilim en la Biblia es breve, su impacto en la narrativa bíblica es profundo. Representan un periodo de gran corrupción y violencia que llevó al juicio de Dios mediante el diluvio. También, su presencia en Canaán se convirtió en un desafío para los israelitas cuando intentaron tomar posesión de la tierra prometida. La historia de los Nefilim nos recuerda la continua batalla entre el bien y el mal, y la intervención de Dios para preservar su creación y su plan redentor. Los Nefilim, con su mezcla de lo humano y lo divino caído, simbolizan la ruptura del orden divino y la necesidad de la intervención salvadora de Dios. Los Nefilim siguen siendo uno de los temas más intrigantes y debatidos de la Biblia. Su existencia plantea preguntas sobre la interacción entre lo celestial y lo terrenal, la naturaleza del pecado y la justicia divina. Aunque gran parte de su historia está envuelta en misterio, lo que sabemos de ellos a través de las escrituras y otros textos antiguos ofrece una visión fascinante de un tiempo en que los límites entre el cielo y la tierra eran mucho más permeables. Ya sea que interpretemos a los Nefilim de manera literal o alegórica, su relato nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza humana, la corrupción y la redención. A medida que continuamos explorando estos antiguos misterios, seguimos descubriendo la riqueza y la profundidad de las historias bíblicas y su relevancia eterna para nuestras vidas hoy. La historia de los Nefilim nos lleva a un tiempo remoto y misterioso, donde lo divino y lo humano se entrelazaban de formas que desafían nuestra comprensión moderna. Estos gigantes bíblicos, mencionados brevemente pero con gran impacto, nos recuerdan que la Biblia está llena de enigmas que han fascinado a la humanidad durante milenios. Los Nefilim representan más que un simple relato de seres poderosos y temibles, simbolizan la corrupción, la transgresión de los límites divinos y las consecuencias de la rebelión contra Dios. La narrativa de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el juicio divino y la redención. Al explorar su historia, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre la interacción entre lo celestial y lo terrenal, el papel de los ángeles caídos, y la manera en que Dios interviene en la historia humana para mantener su plan redentor. A través de los Nefilim, también vemos la importancia de la pureza moral y espiritual en la vida humana. Sus acciones y su presencia en la narrativa bíblica sirven como una advertencia contra la corrupción y el alejamiento de los caminos de Dios. Al mismo tiempo, nos muestran que, incluso en tiempos de gran perversidad, la esperanza y la salvación están siempre presentes a través de la intervención divina. La reflexión sobre los Nefilim nos recuerda que, aunque hay muchos misterios en la Biblia, cada relato tiene un propósito y una enseñanza para nuestra vida espiritual. Nos desafían a profundizar en nuestra fe, a buscar el entendimiento de los propósitos de Dios y a vivir de manera que refleje su santidad y justicia. En última instancia, los Nefilim son una pieza más del gran rompecabezas que es la narrativa bíblica, una que nos impulsa a seguir explorando y descubriendo la riqueza de la palabra de Dios.